Señoras, señores, bienvenidos a esta maravillosa masterclass de hoy, miércoles 26 de junio del año 2024. Queremos darle gracias a Dios Padre que nos ha permitido estar en esta noche tan maravillosa. Una noche en la que nos vamos a nutrir de un maravilloso tema. Un tema que, como siempre he dicho, vale la alegría. No vale la pena, sino que vale la alegría, vale el entusiasmo conocer lo que vamos a recibir para el día de hoy. Y para nosotros es un orgullo tener a una maravillosa, majestuosa ponente que ya vamos a conocer y, y que el tema que se va a desarrollar se titula ¿Conoces tus sombras? Aquí quiero ofrecer disculpas porque estoy buscando parte del extracto de ese tema y cuando descargué información del teléfono se me fue. Pero también vamos a esperar que este tema nos va a abrir nos va a abrir el bocado más grande que vamos a recibir y de la mano de nuestra ponente. Y vamos a conocer a nuestra disertante de esta noche. Ella es nacida en Bogotá, Colombia, ciudad en donde encontró todas las oportunidades de crecimiento personal, espiritual y de conocimientos. Y es así como comenzó a estudiar la psicología en la Universidad de los Andes. Allí adelantó una especialización en Derecho de la Empresa. Trabajó como consultora en empresas nacionales y multinacionales. Fue catedrática de prestigiosas universidades, algo que le permitió también entender esta bella labor para la formación de nuevos profesionales con un noble propósito. Su cátedra estaba relacionada con el mundo organizacional, capacitación a CEOs, selección de personal, psicología pediátrica, psicología del adolescente, psicopatología, seguridad industrial, entre otras. Posteriormente, continuando en la búsqueda interior de sí misma, inició con los estudios de coaching porque intuía que había algo más para ella y es así como llegó al estudio de estas disciplinas, profundizando en diferentes de estas mismas áreas. Ha obtenido 3 certificaciones en disímiles disciplinas de coaching, en escuelas como Coaching Hall International, avalada por la ICF, la International Coaching Group de Australia, y la última certificación en Neuroscience and Coaching Institute en Estados Unidos. En los últimos 10 años ha estado dedicada a acompañar a otros en forma individual, con grupos y en organizaciones, para que encuentren su mundo interior, lo que llevamos por dentro, ese mundo tan hermoso, y que sean los sueños de la propia vida, logrando una transformación en esta en forma sostenible a todo nivel personal y organizacional. Puedo decir que desde que la conocí brindando charlas, conferencias a través de la IAC, la International Association of Coaching, pues nos complace entenderlo. Es directora del capítulo de la IAC en Colombia. Señoras y señores, recibamos en nuestras pantallas y con alegría a Marcela Bermúdez. Bienvenida, Marcela. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Martín, muy amable. Mira, primero que todo, doy las gracias a ustedes como Corporación Internacional de Conferenciantes. Para mí es un lujo y un placer acompañarlos hoy y de verdad que
Me ha parecido muy linda esa invitación desde que me la hicieron y lo que quiero es que todos vamos a tener un espacio agradable y la idea es la siguiente. Mm, Prefiero al principio pues darles la presentación de lo que son las sombras y después para tener una charla entre todos porque me parece más interesante tener algo fluido de la presentación y después ustedes vayan anotando en una hoja todas las inquietudes que vayan teniendo en la medida en que yo voy haciendo la presentación, para que al final tengamos una conversación muy nutritiva con todos ustedes y, y realmente podamos como entender qué es eso de conoces tus sombras. Entonces yo les voy a hacer primero una pregunta. ¿Qué te animó a venir hoy a esta presentación? Para que por favor lo coloques en el chat. Gracias. Y vamos leyendo. Ok, por aquí te puedo apoyar, Marcela, con lo que vayan escribiendo las personas. Y también queremos agradecer a nuestra compañera y la presidenta de Cinco, Evelyn Chirino, quien se encuentra con nosotros. Evelyn, gracias por estar también y nos puedas apoyar. Gracias. Seguro, aquí estoy para todos. Es un honor poder compartir este momento tan bonito con una especialista como es nuestra amiga Marcela. Gracias a todos por estar aquí y descubrir cuáles son sus sombras. Qué interesante. Y por aquí ya tenemos en el chat lo siguiente. Adriana Arzate, hola, muchas gracias. El título suena enigmático. Liris Marcano, saludos desde Caracas. Dice, hoy me animó a saber que mis sombras son parte de mi vida y vivo cada día. José Luis Soto, saludos José Luis, me animó la curiosidad. Hayward Pacheco, buenas noches, gracias por existir. Me animó que amo los miércoles de Masterclass. Gracias. También Vinesca Conde, quien también procede de Puerto Rico, acompañarte en tu presentación. El amigo Germán recibió una invitación de una amiga y el título de la reunión me llamó mucho la atención. María del Carmen, en primer lugar, la amistad, el reconocimiento de ser una mujer valiente y me anima a conocer más sobre mis sombras. Qué interesante. Wow. Muchas gracias a todos. Qué interesante y realmente cuando le hablan a uno de sombras es algo que nos han dicho desde pequeños. Mira, y yo creo que esas son frases que son familiares a todos. No, no debes hacer eso porque ¿qué va a decir la gente? No, eso no se hace porque es que te van a percibir de una manera negativa. Y una cantidad de cosas que le dicen a uno desde pequeño los profesores, los familiares, los papás, los amigos, que realmente lo que hacen es limitarnos en todo lo que es nuestra personalidad y nos oculta todo lo que nosotros tenemos, que puede ser muy bonito y no importa que aparentemente piensen que las sombras es algo que hay que ocultarlo, no. Las sombras es algo que nosotros debemos llevar con nosotros mismos porque hacen parte también de nuestra luz. Tenemos luz y tenemos sombras y las sombras es parte integral del ser humano. Por eso es que les voy a decir, Carl Jung decía que las sombras hacen parte de nuestra personalidad y que esa es parte de nuestro desarrollo. Cada persona tiene su propio conjunto de experiencias, de valores, de creencias, dependiendo de la cultura y en donde hemos nacido, en donde nos hemos criado, y todo esto tiene que influir muchísimo en nuestra forma de ver y de percibir el mundo y también como aparentemente nosotros percibimos la realidad.
Entonces nosotros estamos viendo el mundo de una manera selectiva, es decir, de acuerdo a como nosotros pensamos que es. Pero eso de lo que nosotros pensamos que es, realmente no es la realidad. La realidad existe para cada uno en lo que nosotros la percibimos, pero no hay una realidad. Entonces ahora sí vamos a compartir pantalla. Entonces, hablamos de reconoces tus sombras y tu luz, porque en la vida finalmente todo tiene una dualidad. Si no hay luz, no hay sombras. Si no hay felicidad y amor, no hay miedo. Y todo es un contraste. Para que nosotros nos veamos en la luz, también tiene que haber un sombra. Y para que nos reconozcamos en la sombra, también tiene que haber luz. Entonces, en esta dualidad es la parte de nuestra vida y es parte también de nuestra esencia y de lo que nosotros debemos tomar como algo natural. No me está, a ver un momentico ya. Entonces, Carl Jones decía, todo lo que nos irrita nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Y eso es la verdad, porque nosotros nos vemos reflejados en lo que está afuera, en las personas, en el mundo, en lo que nosotros hemos conocido, en lo que nos gusta de nosotros y en lo que no nos gusta de nosotros. Podemos decir, oye, esa chica tan simpática, ¿cómo es de querida? Porque nosotros también dentro de nosotros tenemos simpatía, tenemos calidad, calidez y tenemos muchas cosas que son positivas. Y hay otras cosas que nosotros tratamos es más bien de esconder. Pero yo les voy a decir una cosa, al final de esta presentación y de esto que vamos a charlar, ustedes se van a dar cuenta que eso de que nosotros vamos a esconder nuestras sombras, realmente lo que vamos a hacer es sufrir. Porque ya Carl Jung nos dice, nos iluminamos haciendo consciente nuestra oscuridad. Entonces, nuestra oscuridad es parte de nosotros, como bien les decía, y al dejar de rechazar o evitar aquello que no nos gusta, ya sea de nosotros o de los demás, es cuando realmente nosotros le podemos dar un sentido a nuestra vida y podemos verlo desde otro ángulo o de otra perspectiva, y es la forma como nosotros podemos sanar. Podemos ir integrando estos diferentes aspectos de la sombra, vamos recuperando ese vínculo con nosotros mismos, vamos evolucionando y en la relación con los demás y con nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer en la vida finalmente es reconocernos a nosotros mismos y aceptarnos, tanto en las sombras como en la luz. Porque eso somos los seres humanos. Entonces, el cerebro proyecta al mundo exterior lo que genera internamente. Yo, por ejemplo, cuando estoy viendo el mundo exterior, lo que estoy haciendo es un reflejo de lo que yo tengo internamente. Por ejemplo, si un día yo me despierto muy contenta, muy feliz, entonces yo estoy radiante, entonces yo voy por la calle y le miro la cara a la gente, le sonrío, llego a un almacén y le digo a la persona que está atendiendo, ¿cómo estás? Porque estoy feliz. Entonces yo estoy reflejando lo que tengo dentro de mí. Pero si un día, por ejemplo, se levanta uno como decimos con el pie izquierdo, que eso es mentira,
y por alguna razón, ya sea porque dormimos mal, ya sea porque no nos sentimos bien de salud, ya sea porque tuvimos un sueño que nos perturbó o por lo que sea, entonces nosotros ese día no estamos bien y es cuando decimos, no, hoy me levanté con el pie izquierdo, pero me levanté con el pie izquierdo, pues es como una metáfora porque la verdad es que yo lo que estoy haciendo en ese momento es generando lo que yo estoy sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro siempre está proyectando ese mundo exterior de lo que yo genero internamente. ¿Y qué pasa con eso? Que yo tengo que aprender a gestionar todo aquello que mi ego me dice, no, eso no lo puedes mostrar. Tienes que comportarte de esta manera, tienes que decir estas cosas, porque vas a ser rechazado por la gente que te conoce o por la sociedad, etcétera. Y eso es algo que nosotros debemos es integrarlo a nuestra vida, integrar nuestras sombras, porque es la forma como yo me acepto a mí misma. Si yo no me acepto a mí misma, difícilmente puedo aceptar a los demás. Entonces, como les decía anteriormente, la realidad es lo que nosotros pensamos que es nuestra realidad, pero la realidad es neutra. Nosotros le damos y le damos un significado a esa realidad por la forma como me educaron, por la forma como empecé a vivir desde niño, por lo que me decían mis profesores, por lo que me dicen mis amigos y por las cosas que yo voy recibiendo de las personas con las cuales crecí. Pero la realidad realmente está en nosotros de cómo le damos el significado a esas vivencias y a esas creencias que tenemos de acuerdo con lo que ha pasado en nuestra vida. Así es de que, si les quiero decir, la realidad existe dentro de cada uno, pero la realidad no existe porque depende del prisma con la que tú lo mires. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos tomar conciencia de nuestros procesos internos y de todos esos patrones que repetimos, podemos comprenderlos e integrarlos a nuestra vida. Porque tomar conciencia es comprender todos los aparentes sinsentidos de la vida. Es, por ejemplo, cuando digamos, un ejemplo, mi esposo le gusta criticarme delante de los demás. ¿Qué siento? Yo me siento frente a lo que me dice mi esposo, tengo algún sentimiento negativo o me da tristeza o me da rabia o tengo deseos como de decirle no, no seas así y de criticarlo. Pero lo que está pasando es que yo debo pensar qué es lo que yo estoy sintiendo frente a lo que me dice mi esposo. Finalmente, no es lo que nos dicen a nosotros, es lo que nosotros sentimos frente a las cosas, frente a los eventos, frente a las personas que nos critican o frente a las personas que se comportan de una manera como a nosotros no nos gusta. Pero ese de nosotros no nos gusta es simplemente lo que tenemos adentro de nosotros. Entonces yo digo, no, es que a mí no me gusta esa señora porque es demasiado alborotada y es demasiado extrovertida y como que no guarda como la forma que debe guardar la sociedad. Estoy pensando es, frente a eso, ¿qué es lo que me molesta y por qué me molesta? Entonces nosotros estamos siempre reflejando en los demás lo que estamos
y tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, lo más importante acá es conocer nuestras emociones, porque al conocer mi emoción y a conocer qué es lo que me pasa a mí frente a las cosas, es cuando yo puedo realmente llegar a transformarlas, porque he tenido la conciencia de qué es lo que está pasando. Y nosotros entonces podemos generar cambios de una manera muy consciente y elegir cómo queremos vivir, porque pensamos que la felicidad está afuera, pensamos que nosotros vamos a encontrar las cosas y que afuera nos va a proporcionar la felicidad, el afuera. Como cuando dice, cuando usted tenga carro, beca, profesión, usted va a alcanzar la felicidad. Y no, ¿cuántas personas no hay llenas de plata que son infelices, que terminan en suicidio? Porque la felicidad no la encontramos afuera, sino dentro de nosotros mismos. Pero lo que sí podemos generar es cómo me voy a relacionar yo frente a las cosas, frente a las circunstancias negativas, frente a los eventos, frente a lo que aparentemente no me gusta de los demás y lo veo como una crítica. Lo importante es, Marcela, o ustedes cada uno, Evelyn, María del Carmen, cada uno es cómo me voy a relacionar frente a cada momento y ese momento, cómo lo quiero vivir. Porque saben una cosa, ese momento depende nada más ni nada menos que de mí, no depende de nadie más. Por eso es que yo quiero que ustedes tomen esa conciencia, que la felicidad está dentro de mí y que nada ni nadie me hace feliz. Una pareja no me hace feliz. ¿Por qué? Eso que dicen de que voy a buscarme media naranja, también eso es algo que no existe, porque nadie viene a hacerme feliz a mí. Yo soy la que estoy feliz, esté acompañada o esté sola. Hay muchas personas, por ejemplo, que quedan viudas. Yo, por ejemplo, quedé viuda, pero jamás he sentido soledad, porque yo no dependía de la pareja para ser feliz. Es rico tener una pareja en donde podamos compartir muchas cosas y podamos complementarnos en muchas otras y aprender del otro, pero no depender. Entonces, ¿qué es el autoconocimiento? Precisamente el autoconocimiento es esa habilidad que yo tengo de conectarme conmigo misma, con todo lo que son mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. Es como ser sensible a nuestras emociones, reconocerlas, qué siento, qué me está pasando, por qué estoy sintiendo eso que estoy sintiendo, qué me viene a decir para aprender, de dónde vienen esos sentimientos. ¿Es porque pensé algo que me pasó en el pasado o es porque yo estoy preocupada por algo que va a suceder en mi futuro y que es incierto? Entonces, la verdad es que nosotros debemos es entender cuáles son nuestras emociones y es la única forma como nosotros podemos transformarlas porque tengo la conciencia de qué me está pasando a mí en ese momento. Y Carl Jung decía o dice, todo depende de cómo vemos las cosas y no la forma en que son en sí mismas. Lo que les decía yo anteriormente,
yo puedo ver a mis seres queridos con compasión, tratando de entenderlos, tratando de saber que cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, su forma de expresarse, y yo tengo que entender él o ella, hijo, hija, esposo, compañero, es él y tengo que respetar esas diferencias. Y esas diferencias es que no quiero que él sea como yo quiero que debe ser o como creo que debe ser. La diferencia es que él es tan diferente a mí, pero lo respeto y respeto su forma de ser, su forma de sentir y su forma de hablar. Por eso es que muchos matrimonios, muchas parejas terminan muy frustrados porque consideran o piensan, no, tranquilo, es que el amor lo puede todo. Yo voy a cambiar a fulanito en ese proceso porque lo amo tanto y él me ama tanto que él va a cambiar. Y eso, como dicen, es un sofisma, un sofisma que no existe y esa es una realidad que nosotros debemos tener en cuenta. Por eso, el mundo exterior es el reflejo de mi mundo interior. ¿Qué pasa? En psicología hay algo que se llama aceptación. Se trata de aceptar cómo soy yo, cómo es mi forma de ser, cómo es mi personalidad, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos. Y ser capaz de reconocer mis defectos. Ahora, si definitivamente ese defecto no me gusta, pues digo, bueno, yo soy una persona que puedo cambiar aquellas cosas que me incomodan de mí y que no me gustan para sentirme una mejor persona y para poder ser una mejor persona con los demás. Porque si yo soy una persona que no me gusto, que no me acepto tal y como soy, finalmente lo que voy a hacer es pensar que los demás deben cambiar y no son como yo quiero que sean. Entonces, yo tengo que aceptarme con mis sombras, porque es la forma como yo puedo transformarme en realidad y en la medida en que yo me acepte, en esa medida yo también puedo aceptar a las demás personas. Tenemos que entender que no podemos cambiar a nadie y además, ¿quiénes somos nosotros para tratar de cambiar a las personas? La verdad, no. Es como si alguien quisiera cambiarnos a nosotros en nuestra forma de ser, de pensar, de vivir, en nuestros valores y en nuestras creencias. Ahora, esto no quiere decir que algunas creencias que nosotros tengamos puedan ser cambiadas, porque ya en este momento no son parte de nosotros en el sentido que nos hacen un bien, sino más bien nos están dejando que no seamos las personas que queremos ser. Y entonces nos frenan en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Es así como cuando tú botas la basura de tu casa. ¿Por qué? Porque ya no te sirve, porque ya no huele bien y porque finalmente las cosas hay que irlas renovando. Nosotros también podemos ir renovando las cosas que no nos gustan de nosotros porque eso hace parte de nuestra evolución y desarrollo. Y sabes una cosa, cuando yo cambio, el mundo a mi alrededor cambia. ¿Por qué? Porque si yo cambio, veo las cosas con más amor hacia mí y hacia los demás. Puedo ver la compasión hacia mí y hacia los demás. Si yo no soy compasiva conmigo misma, muy difícil puedo ser compasiva con los demás. Entonces, deben tener en cuenta eso.
si yo cambio, el mundo a mi alrededor también va a cambiar. ¿Y por qué? Porque nosotros, una de las, digamos, rechazos que tenemos hacia el mundo es el miedo. El miedo es lo opuesto al amor. Y en psicología el miedo se conoce como esa emoción natural que nos caracteriza a todos los seres humanos de algo que nos va a pasar y que pensamos que nosotros no lo vamos a poder resolver bien. Pero el miedo también es bueno en el sentido de que nos avisa cuando estamos corriendo un peligro. El miedo es bueno porque nos motiva a hacer alguna acción para defendernos. Pero es el ego el que no nos deja hacer las cosas como nosotros queremos, porque supuestamente el ego nos va a defender. Pero la defensa del ego es una defensa que no nos deja evolucionar ni creer. Entonces el miedo nos sirve, sí, para sobrevivir en muchas situaciones, impulsarnos a la acción cuando debemos impulsarnos y como algo para la motivación. Pero el ser sensibles a nuestras emociones es muy importante el reconocerlas y el ser sensible a permitirnos sentir miedo también está bien, porque eso es parte del ser humano. Nosotros ante las situaciones adversas, ante la incertidumbre, sentimos miedo, sentimos temor de qué nos va a pasar y eso nos hace estancar. Entonces, por eso es que debemos pensar que todos los miedos, al nosotros enfrentarlos, estamos evolucionando en el sentido de que si yo enfrento algo, en una próxima oportunidad voy a ser más fuerte. Yo les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, las personas que a veces tienen una niñez muy difícil, que de pronto no tuvieron papá y mamá, que de pronto sus padres por motivos ajenos tuvieron que dar en adopción o tuvieron que dejarlo con un familiar, etcétera. Estas personas pueden reaccionar de dos formas diferentes. Una es tanto lo que tiene que luchar y hacer y sobrevivir que los hace fuertes y esas personas en la vida van a ser personas que pueden resolver muchas situaciones, porque la vida los ha nutrido prácticamente y les ha dado las herramientas para tener una vida que cualquier cosa que venga la pueden resolver. Y otra persona es que se puede llenar de miedo y va a ser la persona con baja autoestima, con inseguridad, y de pronto hasta puede ser una persona que en el futuro presente algunos rasgos de psicopatología, porque es una persona que no pudo enfrentar las cosas ni pudo desarrollarlas porque el miedo lo invadió. Entonces, como les digo, el miedo nos permite crecer y eso es algo que debemos acogerlo así como cuando a nosotros nos da una enfermedad, pues bueno, aceptamos, mire, estoy enferma de los riñones, tengo que hacerme un tratamiento, venga para acá, riñones, más bien lo consiento, me hago el tratamiento y después me voy a mejorar. Así pasa con el miedo. Si lo enfrentamos, simplemente nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Pero una de las cosas por las cuales nosotros nos apegamos es porque hemos tenido
miedo a enfrentar la realidad, a enfrentar las eventualidades, a enfrentar las circunstancias. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apegamos. Y el apego, como decimos acá, es un vacío emocional que yo experimento ante una necesidad. ¿Y ese apego de dónde viene? Cuando yo siento que tengo carencias, cuando siento que yo no soy suficiente y que esa persona, esa situación me va a dar a mí la seguridad. Entonces, algo que debemos nosotros también gestionar es aprender a saber que nosotros somos suficientes con nosotros mismos y, como decía al principio, nada nos da la felicidad. Total, no tenemos que depender de nadie para apegarnos y sentir que si esa persona no viene o no está conmigo o no me acompaña, entonces yo no voy a hacer lo suficiente. Al contrario, si yo no me apego, yo soy una persona que voy a ser suficiente para mí misma, autosuficiente en la vida, y todo eso viene de las carencias que a veces hemos creído que no somos suficientes. ¿Pero por qué? Porque de pronto a veces, por ejemplo, familias que tienen varios hijos y que hacen comparación con los hijos. No, es que fulanito sí es inteligente, es que tú no eres como tu hermana, es que tú no tienes la creatividad de tu amigo. Son cosas que le van quedando a uno en la vida y que uno se las va creyendo. Pero ya al ser adultos, lo que debemos pensar es si soy suficiente, si puedo, y solamente si quiero, puedo hacerlo. El apego, entonces, las personas cuando tienen apegos son personas que sufren mucho porque los seres humanos somos unas personas que, si vamos a ver, nos apegamos a las personas y sufrimos porque tenemos, y cuando tenemos, sufrimos porque de pronto vamos a perder. Y si no lo tenemos, sufrimos porque no lo tenemos. Entonces debemos ser autosuficientes con nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos trae todo eso? Aprendamos a reconstruir nuestra historia. ¿Cómo? Cambiando esas viejas creencias. Sabemos que todos tenemos ese libre albedrío de enrutar nuestro camino y tener una visión de oportunidad. Como dicen los japoneses, los errores son oportunidades de aprendizaje. Pero nosotros generalmente pensamos que los errores es algo que hacemos mal y que qué pena y que qué vergüenza y que no dejamos que se note. No, cuando nosotros somos capaces de decir, sí, mire, cometí ese error, somos capaces de aprender porque aprendemos de los errores. Entonces nosotros tenemos ese libre albedrío de enrutar nuestro camino y de ver que todo en la vida son oportunidades de aprendizaje y no debemos pensar que somos carentes de nada. Eso está solamente en nosotros. Y biológicamente, el cerebro sí se activa cuando nosotros aprendemos algo y cuando nosotros tomamos decisiones nuevas y nos saltamos al vacío para tener nuevas oportunidades. Así es como reconstruimos nuestra historia. Entonces, ¿qué podemos aprender? La vida es un camino en que nada es recto. Hay subidas y caídas. Hay cosas buenas, regulares y malas, dependiendo de la forma como las vemos. Pero eso es lo lindo de la vida. La vida es como vemos el electrocardiograma. Cuando se mueren las personas es una línea recta. Pero la vida no es eso. La vida es subidas y bajadas y eso es lo que la hace interesante. Y debemos aprovechar esas subidas y bajadas para nosotros reconstruir nuestro camino.
porque los obstáculos, como decíamos antes, se pueden superar y depende de nuestra actitud, de la forma como veamos la vida y de que nosotros hayamos tenido nuestras sombras y las acogemos como parte de nuestra vida. Porque la vida es un intercambio de aprendizaje. Entonces yo te dejo, quiero que estas preguntas de reflexión, ¿tú recuerdas alguna situación o sentimiento negativo que se repite con frecuencia en tu vida? Si quieres, anótalo, no lo cuentes, aunque sí contigo misma debes y contigo mismo debes, las sombras las debes acoger y decir, sí, recuerdo que cuando tengo esta situación me siento muy mal y últimamente se repite con mucha frecuencia. Ahí es cuando nosotros debemos pensar, ¿qué me pasa frente a esto? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué es lo que debo aprender? Y en lugar de tapar el sol, como dicen, con un dedo, más bien, ¿qué es lo positivo que puedo hacer para mí y para mi vida? Y de acá en adelante tú puedes observar qué es lo que más te molesta de los demás y qué es lo que te altera, porque esos son los espejos que nosotros tenemos de esas sombras que no hemos querido abrazar. Entonces, presta la atención a todo eso que te causa dolor y que te hiere de verdad, porque eso significa que no has sanado y son cosas para sanar. Y cuando tú juzgues y critiques a la gente, en lugar de juzgar y criticar, di, esa persona me está sirviendo de ejemplo, ¿qué es lo que tengo que ver en mí para cambiar? Entonces, ahora sí podemos abrir y decir qué te llevas y podemos abrir las preguntas. Gracias. Qué bueno, excelente, excelente. Gracias, mi coach Marcela Bermúdez. Qué buen tema. Vamos a ver preguntas, por favor, dentro de la audiencia. Podemos levantar la manito, podemos hacerlo. Doménico Sirica, bienvenido. Gracias por estar entre nosotros. Qué bueno. Muy Hola. bien. Preguntas. Por cierto, Doménico, Doménico Preguntas. está el que viene, ¿verdad? ¿Era que sí, Doménico? Muy bien. Vamos a ver, preguntas. Estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran. No hay ningún problema. Qué rico. Además, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado que cuando uno hace preguntas y a veces le da pena hacer preguntas, le está dando la oportunidad a los demás también de aprender, porque a veces muchas personas tenemos las mismas preguntas que otras personas y nos ayuda. Entonces, Sí, bienvenidas señor. preguntas. Bueno, vamos a comenzar con Liris Marcano y después María Guadalupe Arredondo. Gracias por estar. Liris, te cedemos el micrófono. Gracias, saludos. Bueno, saludos desde Caracas y agradecida con Marcela por ese regalo. ¿Qué me llevo? Un maravilloso y grandote regalo. Más que una pregunta, yo anoté aquí como una reflexión. El tema de las sombras, cuando yo supe del tema, conociendo muchas amistades, compañeros y familiares que tenemos ciertos desafíos y retos a diario, es porque las sombras nos están tocando la puerta. Y le mandé la invitación a muchos y a muchas, pero veo que tuvieron mucho miedo a ese desnudarse, a ese me van a descubrir, me voy a desnudar ante los demás.
Bueno, yo vine aquí a ver si me desnudaba y eso, pero me desnudé conmigo misma y, y veo que estoy trabajando esas sombras, haciéndome amigas de ellas, reconociéndolas, pero dándome cuenta que el regalo es que ya no me da mucho miedo. Sigo teniendo mis miedos, pero pude identificar con esta explicación maravillosa de Marcela dónde están para trabajarlos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Liris. ¿Y sabes una cosa? Es lo que yo les digo. Piensen que todo lo que nosotros vemos como sombras o que nos da pena o que no queremos reconocer es una bobada porque es algo que nos está frenando y nosotros debemos reconocernos como esos seres integrales en que tenemos cosas entre paréntesis o comillas buenas, regulares y malas desde nuestro punto de vista, pero es el punto de vista de nosotros, son esas creencias que no nos dejan avanzar. Entonces, la verdad es que somos seres integrales con nuestras sombras, con nuestras luces y más bien debemos aprovechar es cuando estemos así criticones y juzgando a los demás, decir qué estoy viendo en esa persona que tengo yo que mejorar. Pero sin juzgarnos, no hay que juzgarnos, no hay necesidad. Excelente, excelente. Gracias, Marcela, y gracias, Liri, por esa maravillosa pregunta. Bueno, lo que te llevas. María Guadalupe Arredondo y después Adriana Arzate de México. Adelante, María Guadalupe. Buenas noches a todos. Yo soy de México, de la Ciudad de México, y bueno, he estado entrando a algunas conferencias, las cuales me han ayudado mucho en mi andar cotidiano. Y precisamente este tema de las sombras a mí me atrapó desde que subieron la publicación, porque se me hizo un tema que creo que todos venimos cargando, ¿no? Independientemente del número de hermanos que somos, siempre inconscientemente nosotros somos los que vamos caminando bajo la sombra de alguien. Y yo ahorita estoy en un trabajo personal, precisamente no es tanto como el miedo, pero sí me gustaría saber cómo manejar, estoy pasando por un proceso como de ansiedad por pérdidas, y estoy bastante consciente de que es un proceso, es un duelo que tengo que pasar, que me tengo que levantar, pero sí me está produciendo no temor, no miedo, pero sí lo relaciono esto de las sombras con la ansiedad, porque soy una persona que pedalea constantemente para poder estar siempre a flote, porque ahora el mundo así nos lleva a flote. De repente como que me vienen estas crisis de agotamiento, de por qué, de hasta cuándo, ¿no? De por qué parecen que las cosas se levantan y de repente todo se derrumba. Y más que la sombra de alguien o de ver el éxito de alguien, estoy como sedienta de llegar al mío propio y me produce cierta ansiedad a veces ese camino que no logro pues equilibrar, digamos, ¿no? Y entonces sí me gustaría pues algún consejo en esta parte, ¿no? Entre las sombras y la ansiedad que me produce. Bueno, María Guadalupe, yo te voy a decir, en la vida nosotros debemos aceptar las cosas como vienen. A veces pasan cosas que no nos gustan, a veces pasan cosas muy dolorosas con nuestros familiares, con nuestros amigos, duelos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Tú dices que sientes ansiedad. Yo te diría, acoge esa ansiedad, mírala como parte de un proceso de duelo, si es de alguna persona que falleció, y tómala como algo natural, porque los duelos, dependiendo de las personas y de sus personalidad y de sus vivencias y de sus creencias, son diferentes para cada persona. Pero el duelo es algo que por lo menos dura más o menos
en sanar por ahí un año, después ya tú ves que la persona que falleció, empiezas a poder hablar de esa persona, recordar sus cosas lindas, de los chistes de pronto que hacían. Entonces es lo que hablábamos acá, la aceptación. Todo lo que resiste, persiste. Si tú no aceptas, vas a sufrir. Porque la no aceptación es algo en que nosotros nos resistimos. Y si nos resistimos, sufrimos. Y si nos resistimos, también nuestra parte, nuestro organismo sufre porque no estamos permitiendo abrazar ese sentimiento, ese dolor, esa tristeza convertida en ansiedad o en lo que tú quieras. Entonces es aceptar la vida como viene, porque en la vida siempre hay un aprendizaje y te fortalece el aprendizaje y puedes ver las cosas desde otra óptica. Entonces es ampliar ese espectro de respuestas que tú puedes tener y pensar cómo puedo ver estas cosas diferentes en lugar de sentirme mal y entristecerme, puedo darle la vuelta a la moneda y verlo de otra manera que me sirva a mí y a las personas que viven conmigo. No sé si respondí a tu pregunta, María Guadalupe. Sí, sí, no es que se haya muerto alguien, ¿no? Pero es un duelo de una persona de la que esperabas algo y va, bueno, finalmente no se da, ¿no? Y vuelve a surgir y vuelve a surgir y no se da. Entonces, es esta parte que incluso en el tema de la aceptación está, ¿no? Que comentaba usted hace rato. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar desde nuestra propia vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. María Guadalupe, lo que pasa es lo siguiente. Los duelos no solamente se dan por pérdida de un ser querido. Los duelos se dan por muchas circunstancias. Puede ser también pérdida de un trabajo, pérdida de una persona que era muy amiga, ya no está, se fue para otro lado. Son muchas pérdidas y muchos duelos que son diferentes dependiendo pero eso es como parte de la vida, ¿no? Es Claro. como aceptar que, bueno, la relación ya no es, ya no fue, y sabes que cuando las cosas no son es porque algo mejor vendrá y porque simplemente no te conviene. Entonces hay que ver la vida con esa forma positiva de que algo mejor vendrá para mí. Así es. Pues muchas gracias y felicidades. Estoy muy contenta yo con estas conferencias. Gracias. Gracias, María Guadalupe. Por allí tenemos también Adriana Arzate, que se le había caído la conexión. Vamos a ver, Adriana, ¿estás por allí? Adriana. Sí, aquí estoy, gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Gracias. Pues me encantó esta plática, me encantó esta masterclass, en verdad, muchísimas gracias. Pues saludos desde México. Me haces recordar que somos seres humanos y que hay que abrazarnos como somos. Me hace recordar de que así como sale el sol, sale la luna, así como sale la noche, sale el día, y siempre va a haber días malos, otros buenos, pero abrazarnos también como somos y obviamente si hay algo que perjudique o algo, ir cambiándolo. Entonces, primero agradecerte. Yo fíjate que de chica me pasaba algo muy chistoso, somos 3 hermanos, yo soy la de medio, seguramente por la rebelde, pero sí me pasaba que mi papá, que amo tanto, pero sí fue un papá que a cierta edad era, estás tonta, estás verde, estás, ¿no? Y no sé explicarlo, pero les puedo decir que yo le decía, o sea, obviamente con la boca cerrada, jamás se lo externé porque si no, así me iba, pero sí le decía por dentro, ajá, sí, ajá, tu mamá, o igual que tú, ajá, y sí, ajá. No lo sé, yo no sé dónde surgía esa rebeldía que Adriana, al menos a mí me ayudó mucho porque no me la creí. Pero platicando con mi hermana, que también la amo, ella ya grande me dijo, es que a mí sí, esas palabras obviamente me marcaron mucho. Entonces fue muy bonito entre las dos como sincerarnos,
acompañarnos, abrazarnos en lo que nos pasó a las dos, de diferente manera, siendo la misma educación, ¿no? Entonces, a mí, yo también les quiero compartir eso, que a mí me sirvió mucho con mi hermana hablar de esas dolencias y yo de decirle, porque ella me decía, ¿cómo tú hacías eso? Y yo, pues sí, yo lo hacía. Pero entonces, bueno, ya cuando lo compartimos fue muy poderoso. Y yo no sé si también te quería preguntar, yo cuando me llego a perder, por poner un ejemplo, en una colonia horrible, obviamente, claro que siento miedo, pero como que la otra vez me perdí en una colonia horrible, fuimos a dejar a mi hija a un concierto y mi marido me dice, le hablo y le digo, estoy perdida, ¿en dónde estoy? No sé, me dice, pero te estoy esperando, le dije, ya me perdí, pero no te preocupes, yo ahorita llego, nada más déjame guardar el celular porque aquí, pues, en esa colonia no sé qué pasé, pero yo llego. Entonces, cuando él me dijo, pero me regañó, ¿por qué no te da miedo? Es que nada te da miedo. ¿Qué? Le dije, no, sí me da, bueno, no hablé en ese momento con él, después hablé con él. Y en verdad yo iba sonriendo, caminando y dije, a ver, tranquila, llegas porque llegas. Y era como, me daba risa, pero ya entendí que eso también obviamente era un miedo, o sea, era un mecanismo de defensa. Y llegué, ¿no? Después de media hora, una hora, pero llegué. Y te iba a preguntar, ese mecanismo de defensa, de esa risa o de, no, porque no me gusta sentir miedo, lo convierto a, ¿eso es malo? O sea, ¿es malo tener ese aliado de esa risa? Que a mí me funciona, pero no sé si también no es tan buena. Esa era la pregunta, gracias. No, Adriana, son formas nosotros de reaccionar y cada persona tiene una forma de ser, una forma de reaccionar, una forma de ver la vida y nosotros mismos nos protegemos. Entonces, no importa, es tu forma de reaccionar, pero esa forma no es nociva para ti ni para los demás. Entonces, es la forma como tú lo haces y te defiendes, pero como te digo, está bien, no tiene nada de negativo para ti ni para tu vida. Y eso que tú hiciste fue muy sabio con tu hermana, porque lo que pasa es que no es que vayamos a juzgar a los padres, porque los padres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y si hacía eso tu papá, no era por mala persona contigo, sino porque no sabía cuál era el efecto o la huella que dejaba en ti como niña, que después tú sabiamente la superaste hablando con tu hermana, pero esa es la vida. Nosotros no debemos juzgar ni a nuestros padres ni a nadie porque la gente hace lo que puede con las herramientas que tiene y si no lo hace mejor es porque no sabía. Gracias. Excelente, gracias Adriana también por tu pregunta. Tenemos a Rocío y María del Carmen. Vamos con Rocío primero. Por favor, Rocío. A ver, Rocío por allí. Rocío a la 1. Rocío a la 2. Abre tu cámara, Rocío. ¿Puedes? ¿O será que ella no puede abrir la cámara? Parezco niña y no la puedo abrir. Buenas noches a todos. No te A ver, preocupes, abre la cámara, no te preocupes por eso. Anda. Luego me enseñan cómo. bueno, no te preocupes. Cuéntame qué. Estaba, Sí. estaba abierta y creo que la cerré. Ah, Es que en andaba buscando el micrófono. y en la parte de abajo de tu lado izquierdo, donde junto al micrófono está la cámara. Y Exacto. ahí la puedes quitar. Así como es el micrófono, abres la cámara. Bueno, creo que no puedo. No quieres- No te preocupes. Antes que nada, buenas noches a todos. Pues quiero agradecerle como siempre a Martín estas masterclass tan increíbles. Y Marcela, pues esta noche, esta conferencia ha sido muy importante porque yo tengo un tema que no sé, identifico las cosas, pero a veces no sé cómo darle solución. Y en el caso de las sombras, a mí cuando era niña, las abuelitas nos decían,
lo que te choca, te checa. Y es algo que yo identifico cuando me choca algo de las personas, pero no sé cómo pues darle algo positivo o manejarlo en una forma positiva. Por ejemplo, se me hace muy fácil, tengo una hermanita de 50 y tantos años, y identifico inmediatamente cuando pasan ese tipo de situaciones, no se las comento, pero a mí me gustaría saber en mi persona cómo manejarlo. Muchas gracias. Bueno, Rocío, claro que sí. Mira, simplemente es abrir también la comunicación con tu hermana y, y es que a nosotros nos falta ser sinceros con las personas porque a veces pensamos que mostrar nuestra inseguridad o nuestro dolor nos va a hacer vulnerables y las personas se van a aprovechar de nosotros. Pero sabes que es completamente al contrario. Cuando nosotros nos damos a conocer tal y como somos, lo que nos gusta y no nos gusta de nosotros, simplemente nos liberamos, porque el tratar de dar una apariencia con la cual no nos sentimos a gusto, estamos enganchados con algo que no nos deja crecer. Entonces, la idea es hablar de nuestros sentimientos. La comunicación es muy importante, ya sea con la pareja, con los hermanos, con los hijos, con los padres, lógicamente de una manera respetuosa y de una manera poniéndome en el lugar del otro, pero también que conozcan cuáles son mis sentimientos para que las personas me puedan entender, porque si no, si tú no te das a conocer, es muy difícil que las personas adivinen qué pasa contigo y qué te molesta o qué te duele o qué quisieras que cambiaran las cosas. En las relaciones de pareja pasa eso. Si yo no le digo a mi pareja, mira, cuando tú haces eso, no me siento tan bien, pero finalmente no es lo que la pareja le hace, sino cómo me relaciono yo frente a las cosas que pasan con cualquier persona. Entonces, lo importante es abrir tu corazón, muéstrate vulnerable y di las cosas porque las cosas se pueden arreglar. Si no las comunicas, las personas no lo saben, lo ignoran y de pronto no quieren es hacerte daño. No sé si contesté tu pregunta, Rocío. Sí, claro que sí, Marcela. Y ese tema de ser vulnerable y abrirse, pues creo que ya va a ser otro tema. Pero sí me queda muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Seguro que sí será otro temazo para el 2025, ¿verdad, Marcela? Vamos a cerrar con María del Carmen, aunque por allí también tenemos una pregunta. María del Carmen, adelante, bienvenida. Abre tu micrófono, María del Carmen. Ok. Y ya, ahí ya está. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, gracias. Pues hablando de este tema, y en primer lugar, muchísimas gracias a Marcela, a la IAC, porque son temas muy cotidianos. Parecería que son mucho más frecuentes de lo normal. Lo que pasa es que como que no los queremos enfrentar o les queremos dar otro nombre, que es lo que realmente nos pueda pasar. Se tocó ya un poco el tema cuando se habló de las sombras o estamos a la sombra en el caso de las familias. En mi caso también yo vengo de una familia muy extensa y entonces hay alguien que está como a la sombra del uno y del otro. Bueno, dejando eso a un lado, también en el trabajo a veces ocurre eso, que estamos nosotros como también, digamos, ya sea por el mismo cargo o yo no sé, una mediana competencia, si esa es la palabra de pronto, en la que empieza incluso a darse unos procesos como de envidia.
es lo que hace que en un momento dado, yo digo, en el caso del trabajo, básicamente empieza a haber en primer lugar, problemas en la productividad, en las relaciones de grupo, de equipo, porque por estar como a la sombra y el otro no querer hacerlo y no querer aceptar. Entonces, como diría yo, esa pelea o sí, esa competencia trae muchos trastornos. Entonces, mi pregunta es en ese sentido, ¿cómo se podría gestionar? Por ejemplo, yo siento eso en mi trabajo. Ya conozco más o menos algunos aspectos de lo que tú has hablado. Pienso que lo podría hacer, pero humanamente y en un momento dado, siendo como muy sensible, porque como se puede decir, como que los ataques son varios, entonces como que ya me desarma, como que me quedo, se puede decir, como ya sin saber cómo ni qué hacer. Entonces, mi pregunta es eso, ¿cómo poder gestionar para poderme mantener como en ese equilibrio, en esa coherencia y lo que tú dices, que es lo mejor, tratar todo siempre con respeto, pero que se pueda hacer algo, pues, pero en bien de todos, porque si estuviera sola, pues de pronto no hay problema, pero como somos varios en un equipo, en un grupo, entonces no conviene. Gracias. Bueno, María del Carmen, hay varias cosas. Primero es saber comunicarnos, saber expresar lo que sentimos. Como decías, yo con mucho respeto hacia los demás. Y de pronto es compartir con las otras personas qué está pasando para que el ambiente sea mejor. Pero como nosotros no podemos cambiar a las personas y como nosotros no podemos hacer que los sentimientos de las personas sean diferentes, el cambio está en ti. ¿Y cómo puedes cambiar? Simplemente pensando que las personas, si hay envidia, si hay competencia malsana, digámoslo así, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la persona directa que hace las cosas. Tú no tienes nada que ver ahí. Si la persona siente envidia, como dicen, el problema es de la persona, no es tuyo. Si quiere hacer una competencia porque se siente que tiene que sobresalir, el problema no es tuyo, el problema es de la persona que siente una carencia con ella misma y quiere sobresalir porque no se siente suficiente. Entonces nosotros no podemos cargar con las carencias de los demás, no puedes cambiar a las personas, pero la que sí puede cambiar eres tú en el sentido de cómo te relacionas frente a esas circunstancias con esas personas para que a ti no te afecte, pensando el problema es de él, no es mío. Y es la verdad, el problema es de la otra persona, sino simplemente se están reflejando en ti. Entonces te están sirviendo a ti de espejo, tú les sirves de espejo a ellos para, para comportarse como se comportan. Pero pues una de las cosas que finalmente para los seres humanos es muy importante es la comunicación y por lo menos expresar en el grupo o a la persona cómo podemos mejorar esas situaciones, porque para eso estamos. Se fue la imagen de María del Carmen. Sí, María del Carmen, ¿estás allí? Sería que se le fue la señal. Es posible que sí, es posible que se le fue la señal. Sí, bueno, y una respuesta, wow, interesante. Por ahí hay una pregunta, ya para culminar, y antes de irnos, por supuesto, ahí entregarle su reconocimiento. Y también hay comentarios que vamos a leer, ¿no? Por aquí preguntaron, ¿qué significa que la realidad es neutra?
Es que, no te entendí la última palabra. Neutra. ¿Qué significa que la realidad es neutra? Ah, ya. La realidad es neutra, significa que nosotros somos los que le damos una propiedad, digámoslo así. Somos lo que le damos un rótulo a las cosas. Pero lo que pasa es que, como les decía, cada uno tiene su realidad. Mi realidad es la forma como yo lo veo, de acuerdo a mis creencias, a mis costumbres, a lo que he vivido, a las huellas que me ha dejado la vida. Y es neutra en ese sentido, porque cada persona tiene su realidad, pero esa realidad que cada persona tiene, tú, yo y todos los que estamos acá, es muy personal, no es la realidad, o lo podemos decir como lo universal, porque la realidad existe es dentro de cada persona de acuerdo a la forma como lo ve, la forma desde su perspectiva, desde su experiencia, pero esa no es la verdadera realidad. O sea, la realidad es neutra en ese sentido, de que no existe una realidad que sea para todos. Excelente, qué bueno. Vamos a leer los mensajes rápidamente y tenemos que Lili dice, Adriana me hizo acordar de mi hermana caminando muerta de miedo en un lugar solitario de Caracas, te creo, con esa misma actitud de valiente. Brinesca dice, las sombras son los reflejos de nuestra oscuridad que nos brindan la oportunidad de acercarnos a nuestra autenticidad. Gracias, Brinesca, por compartirnos también parte de ese maravilloso conocimiento. Yolima dice, no podemos cambiar a los demás y no tenemos control sobre lo que sienten o quieren las otras personas, pero sí podemos relacionarnos mejor con nuestra manera de pensar y sentir. Es lo que siento que nos queda de una forma profunda. Gracias, Marcelita. También Liris dice muchísimas gracias, buenas noches, súper agradecida. Yolima también, y muchas gracias también a la Corporación de Conferenciantes. Y también gracias también a ustedes por estar. Este espacio es para todos. Ustedes quieren brindarnos una masterclass, se ponen en contacto con nosotros, miren, y abrimos espacio. Así que nosotros no somos mezquinos, al contrario, nosotros sumamos. Vamos a brindarle entonces, vamos a eliminar destacado por aquí y brindarle a nuestra bella compañera, amiga, Marcela. Vamos a ver. ¿Se puede ver? Ajá. ¿Sí? Ah, es que Marcela, sí, es que se fue un momentico, no sé qué pasó. Ya. ok. Ingeniero Evelyn Chirinos, tenga usted la bondad de hacerle entrega a nuestra Marcela los dos certificados. Buenas noches otra vez. Estoy feliz de poder compartir aquí con personas tan brillantes en conocimiento que nos dejan bastante con esto de las sombras. Aquí dice certificado de reconocimiento otorgado a Marcela Bermúdez por su participación como ponente en los miércoles de Masterclass en su cuarta edición, realizado bajo modalidad online, junio 26, 2024. Evelyn Chirinos y Martín Utrera. Estamos complacidos de poder entregarte este hermoso certificado, Marcela. Estamos felices contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Y muchas gracias también a la invitación, porque la verdad, pues para mí, cuando me ofrecieron la masterclass, pues me pareció muy rico y de verdad les agradezco que me hayan invitado y muchísimas gracias por ese certificado de reconocimiento tan bonito. Pero también hay otro. Ah, otro. Sí. Ay, qué lindo. Wow, wow, wow.
Qué La lindo. Corporación Internacional de Conferenciantes INC5, Orlando, Florida, Estados Unidos de América, certifica que Marcela Bermúdez es miembro honorario. Miembro de 5, allí aparece su número, dice USA-2024, HM0069, junio 2024. Entonces, nuestro miembro honorario de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Bienvenida a nuestra casa, Marcela. Muchas gracias por aceptar estar en esta masterclass. Gracias, gracias a ustedes, de verdad. Me parecen dos detalles muy lindos y me siento muy honrada también de pertenecer y ser miembro honorario de aquí en adelante de ustedes. Qué rico. Y la verdad, para mí fue un espacio que lo gocé y que creo que ustedes también se llevan algo para su vida. Seguro, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Martín. De verdad que este es un momento significativo. Me encanta. Y súper hermoso. O sea, ahorita vienen las fotos. Sí, por favor. Bueno, ya Ah, vamos a dejar de grabar. Nos despedimos de aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Nos despedimos, así que chao, gracias por estar. muchísimas gracias a todos por haber estado, por su atención y por todos sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos para la foto. Gracias.